Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él no cambia. Él es fiel, Él es fiel. He estado orando y trato de no meter mucho en las noticias. No quiero ignorar lo que está pasando, pero tampoco me quiero profundizar en las noticias porque no edifica nada. Pero últimamente han pasado cosas muy difíciles, hablando políticamente y moralmente, en todos los sentidos, y la iglesia necesita resplandecer. Como iglesia necesitamos salir de esas cuatro paredes religiosas que siempre se nos enseñó por tradiciones y tradiciones y tradiciones. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad a lo que Dios quiere en nuestra vida, pero para poder cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de vivir, necesitamos vivir una vida espiritual. Amén. Y hemos estado compartiendo, van varias semanas que estamos compartiendo cómo sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra. A lo mejor tú conoces gente que tiene conocimiento de la palabra, pero puro conocimiento en su mente, solamente conocimiento. Hasta que no entra a tu corazón la palabra es cuando viene un cambio. Amén. Yo recuerdo cuando antes de venir a los pies de Cristo, nos crecimos en Iglesia Universal y mi mamá le dieron una Biblia. Y yo recuerdo, yo tenía unos 8 o 9 años de edad y no íbamos a ninguna iglesia y le regalaron una Biblia. Mi mamá tenía la Biblia ahí en la sala, pensando que es un libro sagrado. Claro que es un libro sagrado, pero la Biblia por sí sola sí no hace nada. Amén, este libro no hace nada hasta que tú no lo lees, lo estudias, lo meditas y lo siembras en tu corazón cuando viene el cambio. No sabíamos nada, entonces yo empezaba a hojearla y decía, pues no hay dibujos, no hay nada interesante. Leí poquito y se me hizo aburrido. Y bueno, ahí la tenía por celular a mi mamá y luego decía, es que la Biblia es el libro sagrado y lo llegué a poner abajo de mi almohada para poder soñar bonito y sentir paz porque había una incomodidad en mi corazón. Y Dios despertó mi atención hasta que no vine a los pies de Cristo y lo acepté como Señor y Salvador. En ese momento es como cobró vida la palabra de Dios. La empecé a escudriñar, la empecé a leer y empecé a entender que la religión y la tradición nos salvan. Porque éramos los religiosos entre comillas, pero eso no cambia. Lo único que va a cambiar tu vida, lo único que ha cambiado en mi vida va a ser la palabra del Señor. No son tradiciones, es la palabra, pero tienes que cimentarte en la palabra del Señor. Amén. Hay una cita que les pedí que se aprenda de memoria en Efesios 3:17, para que habite Cristo en nosotros, a fin que arraigados y cimentados en amor. Que habite Cristo en nosotros. Di conmigo, que Cristo habite. Algunos no sé si no lo creen o no lo sienten. Tú puedes decirlo, que Cristo habite en mi corazón. Esa es la clave. Hoy quiero hablar sobre 3 tipos de hombre. Di conmigo, 3 tipos de hombre. ¿Okay? Y aquí nos vamos a dar cuenta, viendo esos 3 tipos de hombre, cómo hay tanta necesidad, hermano, una necesidad tremenda de vivir una vida espiritual. No podemos ignorar lo espiritual y enfocarnos en lo material. A lo mejor tú has sufrido mucho, como muchas personas. A lo mejor han batallado con malas experiencias en la vida, a lo mejor una vida frustrada, no sé, cosas. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, tú tienes otra perspectiva del Evangelio. Y cuando tú lo lees, lo recibes, es lo que cambia tu vida. Amén. Entonces es importante que entendamos que necesitamos vivir una vida espiritual. Porque información hay mucha, ¿sí o no? Hay mucha información. De hecho, hace alguna semana mi hijo Paulo empezó con un dolor y Paulo inmediatamente se fue a Google y a ver cuáles son los síntomas de este dolor. El día de ayer, o no, hoy en la mañana, no sé cuándo me empezó a sangrar la nariz, no sé por qué. Y mi esposa lo va a Google porque sangra la sangre, etcétera. ¿Verdad? San Google. Y hay mucha información. Puedes ir a YouTube
y ver cómo se puede cambiar la banda de tal carro, tal modelo, y te lo enseña cómo cambiarlo, ¿sí o no? Se aprende mucho. Información hay mucho. Amén. Pero muchas hay poca acción. Y si vamos al sentido espiritual, hay mucha información en la iglesia sobre la palabra de Dios. Servicios, la alabanza, la adoración, grupos en las casas, estudios, escuela bíblica por la mañana. Hay mucha información, pero lo que hace falta es poca revelación. Mucha información con poca revelación. Y cuando hay poca revelación es porque se está careciendo una vida espiritual. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad vivir una vida espiritual. Amén. Pero quiero empezar, número 1, con el hombre carnal. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios, pero un hombre natural. Efesios, voy a esperar hasta que lo busques, por favor. Efesios capítulo 3. Me he estado gozando mucho con Efesios. De hecho, el miércoles prediqué sobre Efesios. Mi Biblia titula en Efesios capítulo 3, versículo 14, el amor que excede a todo conocimiento. Repite conmigo, el amor que excede a todo conocimiento. Fíjate, la palabra de Dios es poderosa. Hay unción en la palabra de Dios. Quiero animarte que la leas. Lee la palabra de Dios, estúdiala, dile: Señor, háblame por medio de este libro, porque es palabra viva. Versículo 14 dice la palabra del Señor así, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Repite conmigo, hombre interior por el Espíritu. ¿De qué estamos hablando? De la necesidad de vivir una vida espiritual. El apóstol Pablo está aquí hablando a la iglesia en Éfeso acerca del hombre interior. Ahora, el hombre interior es espiritual. Si queremos ver victorias, no estoy hablando de victorias materiales o prosperidad material, estoy hablando del sentido espiritual. Tenemos que vivir una vida espiritual. Cuando vivimos una vida espiritual, las cosas son más fáciles. Cuando viene un problema, el Espíritu de Dios nos ayuda para solucionar ese problema o para enfrentarlo con sabiduría. Amén. Entonces, aquí está hablando sobre el hombre interior. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Recuerda, aquí no está hablando nada de la carne. Ok, el apóstol Pablo habla sobre la carne como la tendencia humana, física. Quiero que vayas conmigo atrás. Capítulo 2. Déjamelo ahí, ahorita te digo el versículo, ahorita lo leemos todos juntos. Pero si voy a hablar de 3 tipos de hombre, yo quiero que al terminar este mensaje, y escúchame bien, hermanos, es bien importante. Yo quiero que al terminar este mensaje, que tú veas por cuál de ellos te identificas: hombre natural, hombre carnal u hombre espiritual. ¿Ok? Vamos con el hombre natural. ¿Ok? El hombre natural vive de acuerdo con lo natural, con su intelecto, con sus emociones lo gobiernan. Es un hombre natural que no tiene nada que ver con lo espiritual. En otras palabras, un hombre natural es una persona que no ha tenido experiencia con Cristo, que no va a ninguna iglesia, no tiene un compromiso con Dios, se siente bien no yendo a ninguna iglesia, porque desafortunadamente el enemigo siempre está atacando en la mente de mucha gente. ¿Ok? Porque no todas las iglesias son iguales. No todos los pastores son iguales. Hay pastores que desafortunadamente actúan mal y hacen las cosas mal, y la gente ya quiere generalizar que todas las iglesias son así. No, todas las iglesias no son igual. Dios conoce el corazón de cada iglesia y de cada pastor. Amén. Entonces es importante que entendamos que hay gente que a lo mejor no va a la iglesia porque es natural, no ha tenido un encuentro con Dios. En otras palabras, es una persona no cristiana. ¿Estamos bien?
El hombre natural es una persona no cristiana que solamente piensa en lo natural, su intelecto, sus emociones lo gobiernan. Es aquel que dice, ¿cuántos han escuchado a ese tipo de gente? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no robo y yo vivo bien. Yo estoy hablando de Cristo, una persona muy próspera y muy inteligente, y me dice, pues yo estoy bien. Yo voy a misa, me siento ahí y me quedo bien, dormidito, bien a gusto. En realidad está dando golpes a su conciencia, que su conciencia lo haga sentir bien de que fue a la iglesia, pero no ha habido un cambio en el corazón. Es un hombre natural. Ejemplo, Nerón. Nerón fue el quinto emperador y fue un hombre sanguinario. Fue un hombre que para poder ir al trono mandó envenenar a su medio hermano para él agarrar el trono. Fue sanguinario, fue tremendo ese Nerón. Todos conocen la historia de Nerón. Amén. Ese emperador tremendo. Ahí está el ejemplo de un hombre natural que no tenía temor de Dios. No tenía temor de Dios porque no lo conocía. Necesitamos conocer a Dios de una manera personal, experimentar su amor en nuestro corazón. Amén. Porque el hombre natural no lo puede experimentar, solamente religión. Es más, hay un video, se lo mandé a Cristian, pero yo creo que no lo vamos a poner. Donde este hombre, todos conocen a Jorge Ramos, un periodista muy famoso. ¿Oh, sí está? A ver, súbele por favor. ¿No? Me da miedo morirme. ¿Por qué? Súbele más, por favor. Porque no tengo esa fe que muchos tienen. Me convertí en una persona agnóstica, no ateo, porque ateo es el que está convencido que Dios no existe. Yo no sé, yo no tengo esa certeza de que algo más va a ocurrir. Me tocó crecer con sacerdotes benedictinos cuando era niño que nos golpeaban, que me tocaba confesarme con el prefecto de conducta los viernes y a él le tenía que contar mis pecados y él mismo era quien nos castigaba. Así que fui perdiendo la fe muy poco a poco hasta que después me quedé sin fe. O sea, yo quisiera tener tu fe y la de mucha gente, pero no la tengo. Algo que me llamó la atención mucho de ese video es, tengo miedo a morirme y quisiera tener la fe que tú tienes. ¿Ves lo que es un hombre natural? Un hombre que le hace falta experimentar. Él no es un hombre carnal, porque un hombre carnal lo vamos a ver al ratito. Un hombre carnal es aquel cristiano que ha aceptado a Cristo, que viene a la iglesia, pero que todavía sigue haciendo sus cosas con sus impulsos, a lo mejor engañando, a lo mejor haciendo cosas. Pero ahí vemos el ejemplo. Cuando yo vi este video dije, wow, me llamó mucho la atención porque es una persona muy famosa. Ha entrevistado a muchos presidentes en muchos países, muy aventado, muy recto en su trabajo, muy profesional. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, pero le da miedo morirse. Y quisiera tener la fe que muchos tienen. Yo creo que no esperamos vivir aquí 100 años. Me voy muy lejos. Un día vamos a morir. Y si te da miedo morir, necesitas ponerte a cuentas con Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, soy agnóstico, no soy ateo. Y sí es cierto. Un agnóstico sabe que hay un Dios. ¿Pero cuál Dios? Sabe que hay un ser sobrenatural. El ateo sabe que definitivamente no hay Dios. Pero él es agnóstico, se considera agnóstico. Siendo agnóstico es un hombre natural, que le hace falta experimentar el amor del Señor. Efesios 2:3, ahora sí, Efesios capítulo 2, versículo 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de la condición que antes teníamos. Di conmigo, antes teníamos. ¿Okay? Porque todos tenemos una vida antes de Cristo y otra vida después de Cristo. Pero aquí dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 3 y 6, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo pasado, ¿verdad? Con los deseos de nuestra carne, o sea, con nuestros instintos naturales, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos antes? Hijos de ira. Nos dejamos llevar por los pensamientos, por nuestros deseos, por los instintos carnales, humanos, que es lo que la gente está haciendo en el día de hoy. Pero fíjate lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Amén.
nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, dejas de ser un hombre natural y te conviertes en un hombre espiritual. Pero ya es tu responsabilidad si sigues como un hombre carnal o te metes con el Señor y eres un hombre espiritual. Fíjate que hay un peligro en el hombre natural que no tiene temor de Dios porque no lo conoce. Hay un peligro muy grande, fíjate, y es lo que estamos viendo ahorita, porque por ese mismo hombre natural está surgiendo una sociedad que quiere convertir lo inmoral en legal. Esta sociedad, este mundo quiere convertir lo inmoral en legal. Es un gran peligro. Pero quieren convertir lo moral en legal para justificar que pueden hacer lo inmoral solo porque es legal. Yo no voy a hacer algo inmoral solo porque es legal. Si a mí me piden como pastor que tengo que casar, y hasta por eso pueden quitar el video en YouTube, que yo tengo que casar a una pareja del mismo sexo y yo rehúso hacerlo, hay una ley que les ampara a ellos y yo puedo ir a la cárcel. Qué absurdo. Pero quieren convertir lo inmoral, eso está en contra de los principios bíblicos. Necesitamos volver a los principios bíblicos. El mundo necesita volver a los principios bíblicos, a la imagen de Dios. Porque la palabra del Señor dice que varón y hembra los creó. Amén. Adán y Eva. Él los creó. Entonces, si el hombre natural que no tiene temor de Dios quiere convertir lo inmoral en legal, estamos en serios problemas. Qué triste es saber que en otros países, y no falta mucho, que si tu hijo adolescente se identifica como una mujer y tú quieres pararlo, tú te metes en problemas legales por la identidad de género, feminismo. Hay mucha basura en el mundo hoy en día que la gente necesita acercarse a Dios y la gente vive como si fuera a vivir una eternidad aquí. Tú y yo necesitamos estar conscientes que un día vamos a morir y queremos estar listos para estar en la presencia de Dios. Y que cuando estemos en los cielos, diga, el Señor puede decir: buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo no quiero que me diga: hazte de mí, aparte de mí, hacedor de maldad. Entonces, no porque algo inmoral se convierte en legal quiere decir que está bien. La iglesia necesita vivir una vida espiritual, una vida con poder. Amén. No dependamos de los legisladores, de los gobiernos. Están por los suelos los gobiernos. Hace falta temor de Dios en el gobierno. Hace falta rectitud en el gobierno. Y tú y yo como cristianos no podemos ignorar este libro sagrado. Aquí dice en este libro: no pagues a nadie mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendice. Este libro dice: bendice a tu enemigo, ama a tu enemigo, no pagues mal por mal. Este libro lo dice. Este libro nos enseña a perdonar. Este libro nos enseña a no robar. Qué absurdo sería que yo como pastor usara el púlpito para sacarte el dinero. Qué vergüenza. Dios me libre de hacer eso. Dios me libre de ser una iglesia que se promete tanto dinero para que vayas a los cielos. Eso es pura basura. Ese no es el real evangelio. El evangelio no te exige. El evangelio te pide tu corazón. El evangelio dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. No dice: ven a mí con tu dinero, ven a mí con tu ofrenda especial, ven a mí para que hagas rico al pastor, para que hagas rico a los líderes. No, dice: ven a mí con un corazón abierto. Entendemos que sin Dios no somos nada. Amén. A ti te cuesta ganar el dinero como a mí me cuesta. No te dejes sacar el dinero por nadie. Además, si tú vas a una iglesia o empiezan a exigir cosas, olvídalo, corre de ahí, vete huyendo. Necesitamos iglesias donde esté predicando el evangelio, que nos enseñe a vivir una vida espiritual, para poder entender que cuando viene algo inmoral y lo quieren hacer legal, sigue siendo inmoral, sigue siendo mal. La iglesia necesita levantarse, vivir una vida espiritual. Quiero dejar el hombre natural. ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Entendemos lo que es el hombre natural?
Es un hombre sin Cristo, un hombre sin Dios, hombre carnal. Ouch. Es aquel que dirigido por sus pasiones, que es dirigido por sus pasiones. Ay, Señor. 1 Corintios 3, 1 y 4. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Y yo te invito a que lo sigas haciendo en tu casa. Tres, uno. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está fuerte, ¿verdad? ¿Vea que está fuerte? ¿A quién está hablando aquí? Los cristianos. ¿A quién habla? A los cristianos. No está hablando al hombre natural. Está hablando que ya son cristianos, que vienen a la iglesia, que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué hace un niño? Berrinchudo, ¿eh? Imagínate, un niño. ¿Cuántos? Hay mucha gente que actúa así, como niños inmaduros. No quiero que se malinterprete. Cuando la gente viene a Cristo, que recién viene a Cristo, es un bebé en Cristo. Tiene que ir creciendo. Pero ya cuando es un madurote, que ya tiene 20 años en el evangelio, que ya está todo bigotón y barbón y te pide un biberón, eso está muy mal. ¿Verdad que sí? Un hombre muy inmaduro, muy carnal. Entonces aquí está hablando de los cristianos. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido. Porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. Entonces, ¿cuáles son las características de un carnal? Ahí está. ¿Cuáles son las características de un carnal? Contiende fácilmente, hay disensiones. No sé qué diga otra versión. ¿Alguien tiene otra versión? Amén. Entonces, una persona carnal es una persona que en realidad tiende a ofenderse fácilmente. ¿Te ofendes con facilidad? ¿Te enojas rápido? ¿Quieres contestar, pagar mal por mal a alguien en vez de bendición por bendición? Tú estás batallando con esa carne. Amén. Hombre natural es como esta planta. Hombre natural. ¿Ok? Se ve bien, pero no hay vida porque mira, no necesita agua. Se ve bien. Persona exitosa, pero le hace falta la vida espiritual. Aquí hay otra planta que tú puedes ver. Esta planta podemos verla como que es el hombre carnal. Hombre carnal. Espero no manchar, pero si me la traigo para acá, sí voy a manchar. Quiere que la pusieran por acá. Gracias, Señor. Ese es el hombre carnal que tiene vida porque necesita agua. Déjala ahí, por favor. Gracias, hermano. Ahí. Gracias. Es el hombre carnal que tiene vida porque necesita agua. Amén. Pero no da fruto aquí. Entonces, este es el hombre natural que no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Es el hombre carnal que necesita agua, que es el Espíritu Santo y que tiene vida. Este no tiene vida, este sí tiene vida, pero este tiene vida sin fruto. ¿Ok? Ahora, traté de buscar una planta que tenga, dicen ustedes que ya no es temporada, una planta que tenga los jitomatitos y los chilitos para que puedas ver el fruto. Entonces le voy a poner aquí como este es el hombre espiritual que da fruto. Amén. Entonces, la pregunta es ¿cómo nos consideramos un hombre natural? ¿Un hombre carnal? ¿O un hombre espiritual? Amén. ¿Vamos bien?
Entonces el hombre carnal vive una vida más fluctuante, más en altas y en bajas, es mucho controlado por sus emociones, a veces no tiene ganas de venir a la iglesia y no viene porque pues no hay compromiso y se le hace fácil a lo mejor fallar al Señor en muchas cosas. Es cristiano, ha venido a la iglesia o está en la iglesia o es miembro de la iglesia pero no es activo, le da lo mismo si viene o si no viene, pone muchos pretextos para venir, pone muchos pretextos para leer la Biblia en su casa. Se deja llevar mucho por las redes sociales, hay mucho entretenimiento, poco alimento espiritual. Ese es un hombre carnal. No hay más que hablar de eso, ¿verdad? ¿A qué no? Ok. Vete catalogando dónde te consideras. Vamos con el hombre espiritual. El hombre espiritual, Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. Di conmigo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuáles son las palabras que Él nos ha hablado? Mano, ¿cuáles son las palabras que Dios nos ha hablado? Estas son espíritu y son vida. ¿Quieres tener vida? Lee la escritura. Vida espiritual. ¿Quieres tener vida espiritual? Vive, lee la escritura, escudriñala y dile, Señor, háblame a través de ella. No quiero dejarme llevar por tradiciones y cosas, Señor. Yo necesito tu palabra. Amén. ¿Vamos bien? Ok, rapidito, vámonos. Características de un hombre espiritual. Número 1, primera característica de un hombre espiritual. Desea lo que Dios desea. Dios desea un amor comprometido y correspondido, y cuando tú vives una vida espiritual automáticamente te comprometes, automáticamente buscas del Señor y le correspondes a Él, automáticamente, porque eres una persona espiritual. No te cuesta comprometerte con Dios. Amén. Y automáticamente vas creciendo porque vives una vida espiritual. Entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad es mantener el fuego ardiendo, estar alimentados día con día. Así como nos alimentamos 3 veces al día, algunos 2, algunos 4, pero todos los días nos alimentamos porque nuestro cuerpo requiere de alimento. Amén. Es lo mismo, nuestro espíritu necesitamos alimentarnos espiritualmente. Entonces, un hombre espiritual tiene que ser alimentado por medio de la palabra del Señor. El venir a la iglesia no te va a hacer salvo. ¿Ok? Estás equivocado si el venir a la iglesia te va a hacer salvo. Te va a hacer salvo cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Le dices, Jesucristo, tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Ven a mi vida, Señor, perdona mis pecados. Todo lo que yo he sufrido, toda la amargura que he tenido en años, Señor, yo la pongo en la cruz por medio de la fe. Y Dios lo va a hacer. Deja el pasado y abrázate de lo nuevo. Ay, pensé que iba a haber varios amenes. Todos tenemos un pasado. Haya sido bueno, haya sido malo, entrega a los pies de Cristo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Entonces es desear lo que Dios desea. Dice Juan, no lo busques por favor, te lo voy a leer. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca. Aquí está hablando del fruto. No podemos dar fruto si no estamos conectados con el árbol. Amén. Recuerda, dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. En otras palabras, yo soy el árbol, tú eres las ramas. Separado de mí, nada puedes hacer. ¿Ok? La persona espiritual, la persona que es espiritual, entiende que separado de Cristo no puede hacer nada. Hablando en el sentido espiritual. Porque en el sentido material hay mucha gente exitosa. Aunque se oiga mal, pero es la verdad. No se necesita ser cristiano ni tener a Cristo para ser exitoso. Hay mucha gente que es exitosa, pero son hombres naturales. Ahora, si eres una persona espiritual, llena del Espíritu Santo y exitosa, qué bendición, ¿verdad? No quiero decir que el éxito es malo. Gloria, Dios quiere que seas exitoso, pero Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quieres lograr, quieres hacer y eso? Pon a Dios primero. Porque mira, Dios no lo quiere, hermano, la verdad. Cuando te sientes mal físicamente, ya no funcionas. Yo lo he experimentado. En el trabajo me sentí un día mal. ¿Y qué, me importó el trabajo? Para nada. Ya mi jefe sabe que si me siento mal físicamente, dejo todo. Y él ya sabe, le hablo, ¿sabes qué? Estoy en el doctor, no me importa el trabajo.
No me importa nada, me importa más mi salud. ¿Sí o no? Si no estamos nosotros saludablemente fuertes y bien en una buena condición, no podemos trabajar, no podemos operar, se amontonan los biles. ¿Verdad que sí? Vamos a darle gracias al Señor por la salud. Vamos a darle gracias a Dios por la salud. Gracias porque nos podemos levantar un día. Es un hombre espiritual, un hombre agradecido que se levanta a la mañana y dice: Señor, gracias por este nuevo día, Señor. Pongo en tus manos este nuevo día, Señor. Amén. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres los ojos? El cafecito y la carrera y amor, párate y amor esto y el otro. Y atiende las gallinas y esto y el otro. Sí, eso ya empezamos mal. Eso fue una broma para que te rías porque te ves muy serio. Yo no sé si estás recibiendo verdad el mensaje. Mira, quiero agradecerte por tu tiempo. Ayer estábamos con mi esposa platicando, tenía muchas cosas que hacer, muchas cosas de la casa y muchas llamadas de teléfono y me distraje mucho y cosas que pasaron el día de ayer. Le digo a mi esposa: amor, yo necesito leer y orar. Y le dije: porque la gente, los hermanos esperan un mensaje que sea de parte de Dios y yo valoro su tiempo y su atención. Y así como yo valoro tu tiempo y tu atención de estar aquí para recibir la palabra de Dios, yo quiero que tú valores mi tiempo y mi preparación, porque no es en la habilidad que yo tenga de exponer la palabra, es en la habilidad que tú tengas para recibir la palabra. Entonces, gracias y recibe la palabra porque es para tu bien, es para mi bien. Yo solamente soy como un cartero que presenta la carta y tú sabes si paga los biles, o como el médico que extiende la receta médica y tú la surtes y te tomas cada cierta hora, das las instrucciones sigue las instrucciones que el médico dice. Es tu responsabilidad. Yo nunca he visto al médico que vaya a mi casa y me toque: Germán, ¿ya tomaste la medicina? O que el del correo: mi amor, ¿es el del correo que quiere? Me vino a tocar y a preguntarme si pagué el recibo de la luz. Pues él nomás entrega la carta, ¿no? Yo nomás entrego la palabra en tu mente, en tu corazón, y es tu responsabilidad meditarla, estudiarla, ponerte en manos de Dios para que Dios cambie tu vida. Amén.